Bueno, yo ahora estoy pensando, por ejemplo, en la doctrina militar. Y si pienso en Rusia, pues pienso en una gran masa geográfica que les obliga a tener capacidad para desplegar en un territorio muy grande, fuerzas paracaidistas que son rápidas de desplegar y una serie de características propias que han desarrollado ellos. Hablamos de un sector cibernético de ciberseguridad en España atomizado, con unas características particulares de España, todo eso. Entonces, si yo ahora hablara de la doctrina del INCIBE, las particularidades de España reflejadas en el modo de operar del INCIBE, que no encontraría en Francia o en Italia, ¿qué encuentro en la estructura de aquí que no encontraría en otros países? ¿Qué innovaciones o qué hay distinto aquí? La mayoría de los países en la Unión Europea y a nivel internacional han barajado la opción de tener una agencia única de ciberseguridad. Eso te lo vas a encontrar en Francia, en el Reino Unido, en Portugal, en Estados Unidos, con CISA, en Alemania, con BSI. Han ido a modelos... ¿Civil o bajo el mando civil o de defensa? Un mando único normalmente dependiendo del primer nivel del país, que suele ser presidencia del gobierno, presidencia de la república, primer ministro, que acaparan toda esa gestión centralizada. En lugar de tener 3 agencias como tenemos nosotros, 2 en defensa, una en transformación digital, interior, han ido a modelos únicos. Desde mi perspectiva, y esto es una opinión mía, ese modelo ha funcionado en algunos países, pero en otros no lo tengo tan claro. ¿Qué ventajas tiene una agencia única? Bueno, pues ahora tenemos un consejo, nos coordinamos, tenemos una plataforma única, compartimos información, los CERTs públicos y también con los privados, y funciona de una manera ágil. Pero si tú estás en una misma agencia, te ahorras todo ese nivel de coordinación. Teóricamente tienes una capacidad de respuesta mucho más rápida y mucho más coordinada. En ese sentido, puede que una agencia única nacional te permita, en caso de ciberataques de alto nivel crítico muy grave, reaccionar de una manera de respuesta muy directa y lanzar todas las acciones de mitigación. Pero creo que tiene determinadas carencias. En primer lugar, cuando tú centras mucho en la labor de, digamos, policial, de intervenir frente al ciberataque y tomar medidas de investigación, incluso de sanción, etcétera, puedes desatender otro tipo de servicio público como el que, por ejemplo, hacemos en materia de concienciación a través de la red de centros escolares, con las cientos de miles de escolares cada año recibiendo charlas de ciberseguridad. Puede que no sea tan prioritario las políticas de apoyo a la industria, en este caso, y eso te dificulta el poder entrar. En el caso de Francia, tan es así que muy recientemente la propia presidencia de Emmanuel Macron han tenido que crear una segunda agencia, que se llama Cybercampus France, que le ha encomendado todo el despliegue de programa de emprendimiento, de concienciación, de apoyo a posgrados, másters universitarios, etcétera, en París, y con un presupuesto muy importante y liderado en este caso por un profesor francés, con lo cual ya no hay una agencia única. Están yendo más a un modelo parecido a lo mejor al que tenemos nosotros, en el que se han dado cuenta de que son roles distintos. En aquellos países donde las agencias dependen de Interior o de Homeland como Security, como del caso de Estados Unidos, tiene sus ventajas para coordinar estrategias de seguridad nacional, pero de nuevo la capilaridad que puedes tener involucrando en este caso con agencias regionales, con determinados interlocutores, la pierdes porque el foco está en otro tipo de prioridades. Por lo tanto, cuando nosotros hemos asesorado en la Organización de Estados Americanos, en la Unión Europea, a países de Latinoamérica que nos han pedido ayuda para redactar sus estrategias nacionales de seguridad, y nos preguntan nuestra experiencia, les decimos depende. Depende del nivel de madurez institucional, político, democrático, constitucional. Claro, hay países en los que una agencia que combine servicios de inteligencia con ciberseguridad, nosotros no vamos nunca a entrar en el domicilio de un ciudadano. Nosotros podemos saber que hay una IP que está viéndose afectada por un incidente, y lo que hacemos sería, con autorización judicial y en el proceso de una investigación,
podríamos pasar ese dato al juez, pero nosotros no vamos a entrar nunca y no vamos a hacer ningún... Ni enviar a un agente, por ejemplo. Ni enviar a un agente. Evidentemente, nosotros avisamos en este caso a Movistar, al proveedor, le decimos aquí hay un dispositivo que está infectado, que se ve que hay ahí un determinado víctima de un ciberataque y le hacemos un seguimiento de que se desinfecte por parte del proveedor de Internet. Pero nosotros no vamos ahí. ¿Qué sucede si en esa agencia tenemos pues, la capacidad para utilizar información confidencial de hábitos de consumo, de navegación, de determinadas cosas de un ciudadano? Claro, imaginemos lo que puede suponer eso en un país no democrático, tener una agencia. Por lo tanto, no hay una contestación de cuál es la fórmula más exitosa. Yo creo que para España, para nuestra manera de funcionar, tenemos un modelo que es muy bueno, que tiene muchas ventajas, que funciona muy bien desde el punto de vista de gobernanza, esa es mi opinión, y creo que así se ha reflejado en la cantidad de países que nos han pedido apoyo para ayudarles a desplegar y a desarrollar sus servicios nacionales, sus estrategias nacionales de ciberseguridad. ¿En Estados Unidos también tiene un sistema con varias agencias o porque allí suele ser todo...? Hay una agencia. ¿Solo hay una? CISA también, sí, sí. Entonces, ¿en este ámbito nunca ha habido una iniciativa para crear una agencia en España? Sí, de hecho algunos partidos políticos lo han promovido y sí que ha habido, y todavía es un tema que sale periódicamente en los medios de comunicación. Responsables de otros organismos consideran que tendría sus ventajas. Yo, desde mi punto de vista, creo que la especialización es muy importante. No es una cuestión de haciendo una estructura de gobierno centralizada se arreglan todos los problemas. Por el elemento que decíamos al principio de nuestra charla, pensemos que el 90% de los agentes que intervienen en la seguridad de un país son privados. Entonces, claro, en un país en el que una autoridad nacional te da una orden y te dice tengo que entrar en tu ordenador y tengo que ver lo que estás haciendo dentro de tu dispositivo. Bueno, pues claro, si te obligan, si estamos en un país autocrático, evidentemente no te queda otra opción, ¿no? Pero aquí yo creo que tenemos que ser muy garantistas y creo que cada uno tiene que desempeñar su rol, intervenir donde tiene que intervenir y saber hacer lo que mejor sabe hacer. Y yo creo que esa separación, nosotros colaboramos muy activamente con Policía y Guardia Civil, ellos se dedican al ciberdelito, a la investigación criminal. Nosotros, me gusta decir que somos los que nos aseguramos de la seguridad de los vehículos, de las carreteras, pero no el guardia de tráfico que ya llega cuando realmente se ha producido realmente el problema. Hay que diferenciar roles, especializarse y generar una determinada política que esté muy atenuada en ese sentido a lo que cada uno puede hacer. Entiendo entonces que una parte de la idea es que al existir esa especialización y esa división de funciones también hay una suerte de check and balance para evitar comportamientos abusivos en ocasiones, como hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, cuando salió todo el asunto de la NSA, ¿no? Todo el espionaje masivo, en ocasiones al margen del conocimiento del gobierno. O sea, quiere decir que eso puede ser, además, una medida de higiene, digamos, institucional. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque, ojo, ningún organismo está exento de que pueda haber abusos aprovechando la información privilegiada. Y yo creo que una de las grandes ventajas de que haya diferentes roles es que hay esa mayor necesidad de contrastar y de comprobar las diferentes perspectivas. Poniéndose el ejemplo de TikTok, claro, nosotros podemos estar pensando desde el punto de vista de una familia, de un escolar, de una empresa que utilice esa aplicación, sin embargo en defensa van a tener otra visión. ¿Qué sucede si una persona que está utilizando TikTok en su móvil de trabajo tiene información confidencial y hay algún riesgo que lo desconozco? Evidentemente cada organismo va a tener una capacidad de parametrizar qué nivel de seguridad y qué nivel de permisos, qué nivel de riesgo se expone en utilizar unas herramientas u otras. Y eso es el ADN de Internet. Nosotros somos ingenieros. Al final hemos crecido en el convencimiento de que todo este sistema de Internet y de distribución múltiple de nodos tecnológicos se ha creado con un propósito, que es la resiliencia.
de manera que no depende todo el sistema de acaparar, centralizar nodos de datos, de infraestructuras, sino que el sistema siga funcionando. Ese fue el propósito original de liberar Internet. Yo creo que se debe de mantener ese espíritu y es el espíritu con el que se está trabajando, al menos en el ámbito de la Unión Europea. Eso no quiere decir que seamos un sistema más débil porque carezcamos de una estrategia más centralizada. ¿Son mejores los sistemas de países que censuran Internet, que pueden cortar Internet a sus ciudadanos, que pueden cortar el acceso a que usen dispositivos móviles, que aquellos que permiten un acceso responsable y que invierten en tener educados a sus ciudadanos en la responsabilidad, en la importancia de la seguridad, en creer en la capacidad? Yo creo que es un nivel de madurez de las democracias. Hay que confiar en que los ciudadanos saben aprender, pueden tener la información, elegir y disponer, y a veces la tentación de marcar determinado tipo de límites y barreras es peligrosa.